Ministerio Evangelístico Jesucristo el Tabernáculo Viviente presenta. Pero muy buenas tardes. Saludamos en esta tarde a todos nuestros suscriptores, a todos nuestros oyentes que se unen día tras día a través del Ministerio Evangelístico Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Primeramente, damos gracias al Dios Omnipotente por esta oportunidad de ser las portadoras de su palabra. Para nosotros, para Maribel Montes Jiménez y para Isbelia de Jesús Herrera Caraballo, quien les habla, es un gozo llegar a ustedes con el plan de salvación hasta lo último de la tierra. Recuerden, siempre este será nuestro principal objetivo en esta transmisión de este programa. Hoy iniciamos nuestro programa número 40 y queremos darle las gracias al Dios Omnipotente. Queremos darle las gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, porque ha sido bueno hasta este momento. Muy buenas tardes, Maribel. ¿Cómo has estado? Hola Isbelia, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar otra vez con nuestros oyentes para compartir la hermosa y poderosa palabra de Dios. Así es, Maribel, así es. Es un gozo, es una alegría siempre llevar las nuevas buenas de salvación hasta los confines de la tierra. Vamos a orar, vamos a colocar este bello momento en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Dios Omnipotente que sea Él quien tome control de este tiempo, que tome control de los equipos, que tome control de nuestras vidas para que el nombre del Señor sea glorificado. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, bendecimos y exaltamos tu nombre. Invitamos al Espíritu Santo de Dios para que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret sea Él dirigiendo esta transmisión. Hemos llegado, Dios, a nuestro programa número 40, un programa, una transmisión donde se exalta el nombre de Jesús de Nazaret, donde se exalta el nombre del Dios Todopoderoso, del Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de nosotros, el que hace posible que esta transmisión pueda llegar a cada oyente y pueda transformar cada vida, pueda transformar cada corazón. Padre, tu palabra nos enseña que siempre debemos de llegar a ti con un corazón agradecido y llegar confiadamente delante del trono de tu gracia, porque allí alcanzamos siempre misericordia y podemos hallar gracia delante de tus ojos. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos y glorificamos y santificamos tu santo y poderoso nombre, con acciones de gracias, pidiéndote, mi Dios y mi Rey, que carbón encendido sean pasado por nuestros labios, para que la palabra que salga de nuestra boca sea palabra llena de sabiduría, palabra dirigida por el Dios de los cielos, palabra, Señor, que pueda transformar vidas, que pueda renovar vidas, que pueda libertar al cautivo, palabras que pueda vendar el corazón quebrantado, palabras, Señor, que anuncie las buenas nuevas de salvación de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Padre Celestial, en esta mañana gloriosa, Dios, en esta tarde gloriosa, bendecimos a Israel y bendecimos a Jerusalén con paz. Bendecimos a Colombia, nuestra nación, y bendecimos al globo terráqueo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, queridos oyentes, así como lo decía, hemos llegado en este momento a nuestro programa número 40. Recuerda que Jesucristo, el Tabernáculo Viviente, es un ministerio evangelístico. El único fin que buscamos es que tú recibas al Señor Jesús y que tú lo reconozcas como tu único Señor, como tu único Salvador y como el único Redentor de tu vida. Jesús es el todo de nuestra vida. Él es el que perdona nuestros pecados, el que nos redime del pecado y de la muerte, el que nos reconcilia con el Padre y el que nos purifica y nos santifica para poder vivir en este momento una vida en santidad, una vida que le agrade al Señor. Venimos desarrollando la serie de El poder que hay en la cruz. Y esta es nuestra sección número 6 del poder que hay en la cruz
en la cruz del Calvario. Y para hoy queremos desarrollar el tema, el poder que hay en la cruz para tener victoria sobre las tinieblas. Y queremos basar nuestra palabra, esta transmisión en la palabra de Dios. Mire, por mucho que el diablo haya querido, creer que él tiene el sartén por el mango, por mucho que él quiera creer que él venció, está totalmente equivocado. La victoria está asegurada en Cristo Jesús. Y esta victoria se gesta en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Esa tarde allí, mientras que Jesús moría por ti y por mí, ahí llegaba la victoria para nuestras vidas, porque pasábamos de muerte a vida, y no a cualquier tipo de vida, a vida eterna. Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, Él lo venció todo en la cruz, lo derrotó en la cruz. Ese madero no simboliza una derrota, sino una victoria. Allí está nuestro Salvador, nuestro amado, nuestro Señor, exhibiendo públicamente la derrota al mundo de las tinieblas. Y nuestra meta es cambiar todo lo que Él hizo y saber que tú y yo, y tener la plena seguridad en tu mente y en tu corazón, que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Así es, Isbelia. Hemos venido desarrollando el poder de la cruz y vimos el poder de la cruz, el poder que hay en la cruz para darnos salvación, para redimirnos de la maldición, para darnos sanidad. Y hoy vamos a ver el poder de la cruz para darnos la victoria sobre las tinieblas. Tú decías algo muy importante, Satanás, más que creer él, porque él está seguro de su derrota, el trabajo de él es hacernos creer que él es que él tiene el poder o que él está por encima de Dios. Eso es lo que, recordemos que él es el padre de la mentira y quiere, y aunque no guste de Dios, quiere imitar a Dios, dejar a Dios por mentiroso y sembrar él en nosotros su mentira como verdad. Entonces, hemos visto todo el poder que hay en la cruz. Y nuevamente, aclaro, el poder de la cruz sobre las tinieblas no es que presentarle la cruz a los demonios, a las tinieblas, el símbolo de la cruz o una crucecita de madera y las tinieblas se van a ir para atrás. No. El poder de la cruz para derrotar las tinieblas está en creer y tener convicción de lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que decía Isbelia, ese triunfo que él obtuvo en la cruz y que por nosotros a través de la fe somos beneficiarios de esa autoridad que ganó Cristo sobre las tinieblas para nosotros ejercerla sobre ella. ¿Vale? Así que no es el simbolito de la cruz como tal, no, es la fe y la convicción de lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, para fundamentarlo, vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer del verso 13, vamos a leerlo del 13 al 15 para hacer una lectura más completa. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué victoria puede haber en una muerte y en una muerte tan trágica como una cruz? Es que, amados, Dios no opera como opera la lógica del hombre. De pronto, en ese momento, la gente vio un Jesucristo o un Jesús derrotado porque estaba muerto, su cuerpo estaba hecho una llaga, su cuerpo estaba lacerado, pero él en ese momento lo que estaba era tomando el castigo que nosotros merecíamos y llevándolo él para, como veníamos diciendo en programas anteriores, para darnos unos beneficios como los que les mencioné anteriormente, salvación, sanidad, redención de maldición y ahora autoridad sobre las tinieblas, victoria sobre las tinieblas. Ahora, ¿por qué era necesario este tipo de
o sea, esta forma de ganar esa victoria. Y quiero que nos vayamos un poco atrás, donde comienza donde comienza el reino, digamos, Satanás comienza a reinar sobre la tierra. Y vámonos un momento a Génesis 3, del 14 al 15. Cuando el hombre peca, cuando Adán peca, Eva peca, entra inmediatamente el pecado, y con el pecado entra la maldición y entra la muerte. Entonces, Dios, sabiendo que el hombre por sí solo no puede alcanzar salvación, idea enseguida un plan de redención para la humanidad. Y inmediatamente surge el pecado, surge la condenación, surge la muerte. Dios también nos da inmediatamente la promesa. Y eso es lo que vemos en Génesis 3, del 14 al 15. Y dice, y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Recordemos, la serpiente es un símbolo de Satanás. Entonces, cuando Dios dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente, ¿qué simiente? La simiente de mujer que venía era Jesucristo. Este era el que iba a herir la cabeza de Satanás, y este siempre iba a estar pues buscando herirle en el calcañar. Por eso que él siempre nos vive colocando zancadillas, siempre nos vive colocando sus mentiras, siempre nos vive colocando la duda, para que entre nosotros comencemos a divagar entre la verdad de lo que Dios dice y lo que Él quiere sembrar en nuestros corazones. A través de Dios inmediatamente, como les decía, surge el pecado, Él da enseguida la solución, y comienza ese plan de redención desarrollarse en cientos y miles de años, hasta lo que hace 2000 años ejecutó Jesucristo en la cruz. Al momento de Él entregar su vida, entregar su cuerpo para ser sacrificado, para ser lacerado, el peso de esta maldición que entró a través de la desobediencia de Adán, borra, o sea, cierra ese ciclo y comienza un nuevo ciclo en Jesucristo. Y con esa cruz viene, dice Satanás, Jesús, como dice la palabra, él vence la tiniebla. ¿Por qué? Porque el poder que tiene Satanás sobre nosotros es cuando estamos en pecado. Esa es la autoridad legal que él tiene sobre nosotros. El pecado, cuando estamos ejecutando pecado, él tiene una autoridad legal de nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros venimos a Jesucristo, esa autoridad legal le es anulada, como leímos anteriormente, anulando el acta de los decretos que contra nosotros había y dejándole en la cruz. Luego, en esa fe en Jesucristo, no solo se anula el acta, sino que Jesucristo dice, bueno, ya yo conquisté ese imperio, ahora yo te delego a ti autoridad para que tú la ejerzas sobre las tinieblas. Y en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, deshacer las obras que Satanás hace contra tu vida. Así es, Maribel, así es. Si retomamos nuevamente los versículos que leíste en Colosenses capítulo 1, versículo del 3 al 15, nos podemos dar cuenta que lo que el Señor nos está diciendo en esta palabra es que nosotros anteriormente estábamos muertos en nuestros pecados. Nosotros estábamos muertos espiritualmente a causa de ese pecado que nosotros traíamos. Pero ¿por qué nosotros estábamos muertos por ese pecado? Porque era imposible para nosotros habernos despojado de esa naturaleza pecaminosa que traíamos. Pero Él nos dice ahora a través de su palabra que ahora Dios nos ha dado vida, pero no cualquier tipo de vida, sino vida juntamente con Él, juntamente con Cristo. ¿Cómo lo hizo? Perdonando todos los pecados, ni siquiera uno solo. Dice perdonando todos los pecados. Y adicionalmente dice que Dios Padre, anuló el documento de la deuda que nosotros teníamos, que había contra nosotros y que nos obligaba a prácticamente estar sujetos a las cosas de Satanás. ¿Y cómo lo hizo? Dice que lo hizo
¿Y cómo lo eliminó? Dice, clavándolo en la cruz. Así él quitó todo esto, clavándolo en la cruz. Él allí eliminó tu pecado, tu transgresión, tu maldad, tu iniquidad, tu rebelión contra el Dios de los cielos. Dios despojó de su poder a todos los seres espirituales que tenían una autoridad sobre ti, una autoridad sobre mí. Por medio de Cristo, dice que Él los humilló públicamente, llevándolo como prisionero a ese desfile triunfante sobre la cruz. ¿Cómo Cristo llegó a la cruz? Dice que cuando Él entra a Jerusalén, cuando Él entra montado en un pollino y la gente tiraba palmas a los lados y todo el mundo lo ovacionaba. Él allí lo exhibió públicamente, triunfando sobre las tinieblas en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros somos victoriosos. Tenemos la victoria, pero tenemos la victoria en Cristo Jesús. Miren lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Miren lo que dice. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué pasaje tan hermoso? Dios nos libró del poder de las tinieblas. Él nos llevó del reino de su amado Hijo, por quien nosotros tenemos liberación y el perdón de nuestros pecados. Mire, Cristo es el todo de la vida. Cristo dice que es la imagen de lo visible de Dios, que es invisible. El Hijo de Dios, por él fue creado todo. Sin él nada de lo que está hecho hubiese sido hecho. En él Dios creó todo, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo que hay debajo de la tierra, lo visible, lo invisible. Dice que todos los seres espirituales tienen dominio y tienen autoridad y tienen poder, pero todo fue creado para él y por él. Todo. Mire que aquí estamos hablando de lo celestial, de lo espiritual, de lo terrenal. Cristo existe antes que todas las cosas hubiesen sido creadas. En él se mantiene todo. El orden de Dios se mantiene en Cristo Jesús. Por eso es que él es el único camino. Él es la verdad y él es la vida. Cristo es el único que te puede dar a ti y a mí, nos puede dar salvación y vida eterna. No hay otro camino. Maribel y yo nos hemos cansado de decirte, no es a través de una imagen, no es a través de un santo, no es a través de la Virgen. Nosotros a la Virgen Maribel se ha cansado de decir que nosotros no la veneramos, no la idolatramos, a ella la respetamos, a ella le damos la honra porque es la madre del Hijo de Dios, la madre del Hijo de Dios, no la madre de Dios.
la madre del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, el Dios que se hizo 100% hombre aquí en la tierra y 100% era Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que Él es el principio. Él fue el primero en resucitar de entre los muertos. En Cristo está fundamentado todo. Pero mira, Dios reconcilió a todo el universo en Cristo Jesús. La paz de nosotros viene a través de Cristo, de esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Nosotros podíamos estar alejados totalmente de la salvación y de la vida eterna. Y el sacrificio lo hizo Cristo. Mire algo que Maribel hablaba. Maribel se fue al libro de Génesis. Allí donde está la gran promesa, que a través de una mujer nacería el Salvador. Y que la mujer le pisaría la cabeza. Y Satanás, a través de la serpiente, la heriría en el calcañar. Pero ¿qué seguridad tenemos que tener tú y yo hoy? Que esa promesa que fue dada siglos atrás, millones de años atrás, miles de siglos atrás, esa promesa es válida hoy. Y lo mejor que tú y yo tenemos que saber y tenemos que creer es que ya en el futuro Él también va a vencer. Cristo va a vencer, es decir, Cristo es vencedor ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Porque si tú lees la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que en los libros de Daniel, de Zacarías, de Ezequiel, en el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación del futuro, allí Cristo vence también. Satanás no tiene poder sobre ti, no tiene poder sobre mí. Tú tienes que pararte firme cuando llega un momento de enfermedad, cuando llega un momento de crisis, de angustia, de aflicción, con la seguridad que Cristo lo venció todo. Así es, Isbelia. Tú mencionabas algo de reconciliar a todos. ¿Y cómo hace Jesús esa reconciliación? Mira, vámonos al libro de Hebreos, capítulo 2, y leamos del 14 al 17. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él, hablando de Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesús tenía que vivir todo lo que un hombre aquí en la tierra vivimos. Él tenía que participar de todo lo que nosotros participamos, sufrimiento, dolor, angustia, enfermedad, todas las emociones, todos los malestares, dolencias, todo eso. Jesús, dice, él participó de sangre y carne, o sea, todos los padecimientos que nosotros tenemos en el cuerpo y todos los padecimientos que tenemos en el alma, Él los experimentó. ¿Para qué? Para poder tener un argumento delante del Padre y interceder por nosotros. Porque cuando se siente lo que otra persona siente, tú puedes entenderlo y tú puedes, digamos, pararte delante de Dios y decir, yo sé lo que esa persona está sintiendo, yo sé lo que esa persona está pasando. Padre, por eso yo llego delante de ti a pedirte, a clamarte que tengas misericordia de esa persona. Esto fue lo que hizo Jesús. Él experimentó todo, experimentando todo esto con la diferencia de nosotros, que él sí estaba libre de pecado, nosotros no. Esa inocencia, esa libertad de pecado que él tenía, le permitió vencer a Satanás, quien hasta ese momento tenía el imperio de la muerte. O sea, Satanás era el gobernador de la muerte, o sea, él tenía la potestad sobre la muerte. Jesús viene, conquista ese imperio de la muerte, y dice, ya tú no tienes autoridad sobre esto. Ahora yo lo conquisto y
viene a ser vida. Es decir, anuló el acta de muerte para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay algo muy curioso en el verso 16 que me llama la atención. Dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Los ángeles que se rebelaron y pecaron contra Dios están destinados a condenación. Para ellos no hay perdón. El sacrificio de Jesucristo no fue para ellos, fue para la humanidad, fue para el hombre. Dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Pero, y ahora tú te preguntarás, descendencia de Abraham, ¿quién es descendencia de Abraham? ¿Quién es la descendencia de Abraham? Y es, no se necesita tener sangre hebreo, descendencia de hebreo, de judío, para ser descendencia de Abraham. La misma palabra dice que somos descendientes de Abraham por la fe. La fe es la que nos hace descendientes de el heredero de uno de los herederos de las grandes promesas de Dios, de Abraham. Entonces, mis amados, este beneficio llega a nosotros, este beneficio de esta victoria a través de la fe en Jesucristo, a través de la fe en su obra, a través de la convicción de lo que Él hizo en la cruz para conquistar un reino que tú y yo estábamos condenados. Estábamos en ese reino de muerte, en muerte espiritual, condenados ahí. Luego viene Jesucristo, conquista ese imperio para rescatarnos de muerte a vida, para anular esa condenación de muerte que había sobre nosotros y traerla a vida. Y con esa condenación de muerte, que es por donde entra toda la maldición y toda la autoridad de las tinieblas, redimirnos de eso y ahora, como dice uno, en términos coloquiales y muy costeños, voltea la arepa. Ahora, aquello que te estaba marginando, aquello que te estaba causando opresión, que te estaba causando dolor, tú comienzas a tener ahora, mediante la fe en Jesucristo, autoridad sobre eso. Autoridad para decirle a la enfermedad, basta. Autoridad para decirle a Satanás, tú no tienes autoridad en mi vida, no tienes potestad sobre mi vida. Y la autoridad sobre todo para echarlo fuera. Fuera de tu vida, fuera de tu familia y fuera de todas tus áreas. Amén. Así es, Mari, así es, qué bonito. Mira, Mari, ese versículo que tú acabas de leer en Hebreos 2. Qué bueno saber que Jesús, comenzaste leyendo y dice que así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús nació también de una mujer, lo que yo estaba hablando al principio, y Jesús era un hombre hecho de carne y de sangre humana, ¿sí? Pero mira que con todo eso, Jesús pudo derrotar con su muerte al que tenía el poder de matarnos a nosotros. Qué bonito. Él triunfó. Cuando Jesús murió en la cruz, el enemigo Satanás pensó que él había triunfado. Pero era una meta que él se había fijado desde la antigüedad. El diablo lo que toda la vida ha querido hacer, ¿sabes qué es? Entorpecer los planes de Dios. Pero la mayor derrota del diablo fue la muerte de Jesús. ¿Sí? Satanás, porque en la cruz nuestro amado Señor venció la muerte. Él venció a las tinieblas. Y en la resurrección, ¿qué hizo con nosotros? Nos hizo a ti y a nosotras, nos hizo victoriosos. Entonces, eso es bien importante que siempre lo tengamos en cuenta. La muerte del Señor Jesús en la cruz, antes que una derrota, se convirtió para nosotros en una victoria. Y mira lo que dice Mari, el libro de Juan, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Qué bonito ese sacrificio que Dios lo hizo. Prácticamente todo había llegado a su fin para el diablo, pero para nosotros todo empezaba. En la cruz se cumple el plan de redención. Ese plan de redención que nosotros hemos venido hablando
en el libro de Isaías capítulo 53, que comenzamos a estudiar desde Isaías 52, pero específicamente en los versículos del 4 al 6, ahí se centra todo el cumplimiento del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. El Señor Jesús, a ti y a mí, nos ha sellado con el poder de su Espíritu por toda la eternidad. Nosotros vamos a hacer toda la vida llena del sacrificio que hizo, llenas del Espíritu Santo por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Allí en la cruz fuimos reconciliados por toda la eternidad. Mientras que tú te mantengas santo, mientras que tú te mantengas puro, mientras que tú te mantengas creyendo, porque esto es para el que cree todo es posible. Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar al Señor. La muerte y la resurrección de Cristo nos hace victoriosos, porque el Espíritu de Dios entró a morar en ti y entró a morar en mí. Así es, Ipelia. Así es. Hemos hablado sobre el poder que tiene la cruz para darnos victoria sobre las tinieblas, pero quisiéramos recalcar algo, y es que para yo poder ejercer esa autoridad que Cristo me da como beneficio, yo tengo que permanecer en santidad, yo tengo que apartarme del pecado. Recuerden, mientras yo estoy practicando el pecado, Satanás tiene autoridad legal sobre mí. Cuando yo dejo de hacerlo, entrego mi vida a Cristo y ahora vivo por la fe en Cristo, luego Cristo me da esa autoridad sobre él. Entonces, mis amados, no es porque sí, no. Hay que apartarse del pecado. Vámonos a lo que dice el libro primera carta de Juan, en el verso 3, y leemos del verso 6 en adelante. Dice: todo aquel que permanece en él, hablando de Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Miren esta afirmación tan tremenda que dice la Biblia. El que practica el pecado es del diablo. Mis amados, reconozcamos o no querramos reconocer que existe el poder de las tinieblas, sí existe, lo creamos o no lo creamos. Y la palabra es clara cuando dice que el que practica el pecado está en el bando de Satanás. Porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es la simiente de Dios? Jesucristo. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Mis amados, mientras nosotros estamos en pecado, como decía, Satanás tiene potestad sobre nosotros. Y todas las obras que hace Satanás van a tener repercusión sobre nuestra vida. Satanás no se te va a presentar o no se nos va a presentar con el cacho, con el rabo, con la capa roja. No, él se nos presenta por algo bonito y agradable a nuestros ojos, pero que a nuestra alma y nuestro espíritu le trae muerte. Satanás es el autor de lo que son las brujerías, las hechicerías, las maldiciones. Creámoslo o no creámoslo, eso es verdad, eso es innegable. Pero dice la palabra nos dice que vino Jesucristo a deshacer las obras que él hace, pero ahí va la condición. Yo debo permanecer en él, yo debo permanecer sin pecado, yo debo permanecer en la simiente de Dios, que es Jesucristo. No es con un pie aquí y un pie acá. Mire, con Dios no hay términos medios, mis amados. O somos o no somos. Creemos, es un término que uno mucho escucha. Creo en Dios, pero a mi manera. Y no le doy
veracidad a lo que dice la palabra de Dios. Error. Si crees en Dios, tienes que creer en esta palabra, porque esto es Él. No podemos creer a Dios a nuestra manera. Es como Él dice que debemos hacer. Y para eso nos dejó este manual de vida, este manual de conocimiento de Él, este manual de comportamiento que debemos tener a Él. Mis amados, si somos practicantes del pecado, Satanás va a estar en nuestras vidas. Volvámonos a Cristo, volvamos nuestro corazón a Cristo, arrepintámonos de esos pecados, reconozcámoslo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Sabes, en nuestras fuerzas hay cosas que no podemos dejar, pero en las fuerzas de Cristo sí lo podemos hacer. Cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, que sea Él el que ahora comience a dominar nuestra vida, como Él mismo dice en la palabra, las obras que Satanás ha hecho en nuestras vidas van a comenzar a ser deshechas. Mari, tú acabas de decir algo, y es que para que nosotros seamos beneficiarios de todo esto, tenemos que vivir en santidad, pero también tenemos que vivir en fe, porque la muerte del Señor Jesús en la cruz nos hizo a nosotros victoriosos sobre el mundo de las tinieblas. Gracias a la obra redentora de Jesús, somos nosotros hijos de Dios. Pero para nosotros tener acceso a esta obra redentora del Señor Jesús, tenemos que creer. Mientras que yo no crea, no hago absolutamente nada. Mira lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo, cuando nos vemos físicamente, nos estamos viendo que estamos hechos de carne, que estamos hechos de sangre, por tu cuerpo circula sangre. Pero más allá de tener sangre y carne, de tener nuestros cuerpos regidos por sangre y carne, nosotros tenemos un espíritu. Y ese espíritu es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, por cuanto la obra redentora de Jesús llega a ti, te convierte en verdadero hijo de Dios. Mira que María hablaba, hay hijos del diablo. La gente dice, la palabra. ¿Cómo? Así lo dice la palabra, no lo digo yo, así lo dice la palabra. Sí, lo estabas leyendo tú ahorita en uno de los versículos. Entonces, Satanás ya no puede traer condenación a tu vida, ni puede traer condenación a mi vida. ¿Por qué? Porque somos hechos hijos de Dios, porque creemos en ese nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, del 1 al 4. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo tenemos que sentirnos hoy libres. ¿Por qué? Porque ya fuimos perdonados, gracias a esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. En Romanos 5:1 dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy nada te puede a ti tener atado a las tinieblas, a ti nada te puede tener atado al pecado, si tú no lo quieres, si tú tienes la fe y la convicción, como lo dice la Maribel, que este manual de vida, que este manual de conocimiento te da a ti la victoria. Tú puedes vencer. Mira, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero la palabra del Señor nos dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la palabra del Señor dice, resistid al diablo y él huirá de tu presencia. Tú y yo vamos a estar
vamos a ser tentados, pero tú te tienes que mantener firme con la convicción que ese manual de vida, ese manual de conocimiento forma o forja un carácter en ti y en mí. Y por ese carácter que Dios nos da, que es el carácter de Cristo en nosotros, por nosotros tener la mente de Cristo, nosotros también podemos vencer. Todo pacto de las tinieblas, todo pacto de los decretos quedó roto, quedó deshecho por esa obra redentora de Cristo. Tú y yo fuimos librados del mundo de las tinieblas. Y nada, de aquí en adelante, nada nos puede separar a nosotros del amor de Dios. Dice la palabra del Señor, ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Levántate, mujer, levántate, varón. Yo no sé por qué situación estarás tú pasando en este momento, pero cree que por la obra redentora de Jesús todo está vencido. Todo espíritu de temor se va, todo espíritu de muerte se va, todo espíritu de enfermedad se va. Nada te puede detener, nada. Dios a ti no te dio un espíritu de temor ni de cobardía, te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que levántate, el diablo está vencido, fue vencido hace años atrás. Hoy tú lo puedes vencer porque hoy Cristo lo venció también y lo va a continuar venciendo por los siglos y por toda la eternidad. Porque aún cuando tú lees el libro de Apocalipsis, te puedes dar cuenta que allí nuevamente Cristo Jesús vuelve a vencerlo. Así que tú eres una mujer y un varón victorioso en Cristo Jesús. Así es, Isbelia. Y ya para terminar, por lo menos mi intervención, te me adelantaste en algo que cuando dijiste para no solamente apartarnos del pecado, sino vivir en fe. Quisiera dar esta cita, vivir en fe, no solo dice la palabra también, yo he vencido al mundo. Entonces, vámonos un momento al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5, dice, porque todo el que es nacido de Dios, oigan, todo el que es nacido de Dios, ¿cómo se nace de Dios? Creyendo y aceptando a Jesucristo de Nazaret. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amados, esa victoria de Jesucristo también es para nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, tenemos la victoria en Él. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Miren, no son las armas, no es la política, no es el dinero, no es la fama, no es el ego, es la fe, la victoria que está sobre el mundo. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire, amado, es tan sencillo, tan sencillo y tan complejo esta condición de vencimiento, de vencer al mundo. ¿Quién es el que lo vence? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la victoria que nosotros tenemos, nuestra fe. ¿Sabes? Satanás podrá hacer lo que quiera, pero cuando yo tengo mi fe y mi corazón centrado en Jesucristo de Nazaret, nada de lo que Él haga puede apartarme de ahí. Cuando yo estoy arraigada, cuando estoy cimentada en Jesucristo, Él se encarga de deshacer todo lo que contra mi vida pueda estarse levantando. Y para terminar, Isbelia decía algo, Dios va a derrotar a Satanás siempre. De hecho, Satanás fue derrotado en la cruz. Él sigue dando pataletas de ahogado. Pero miren lo que dice en Romanos. Dice, Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Sabe? Ya Jesucristo lo aplastó a él en la cruz. Pero mire lo que dice la palabra ahora, que es una promesa para nosotros. Lo aplastará bajo nuestros pies. Bajo nuestros pies. Así que ninguna obra que Él haga prosperará en nuestras vidas cuando yo me mantengo en la fe que está venciendo al mundo, la fe en el Hijo de Dios, la fe en lo que Él hizo, en lo que Él consiguió, la fe en lo que la palabra escrita dice, la fe en lo que Dios ha hecho y va a hacer,
porque la obra de Dios no ha terminado con la humanidad. La obra de Dios, la obra de Satanás terminó en la cruz y comenzó la nuestra, comenzó el periodo de vida, el periodo de gracia, y culminará con lo que el Apocalipsis describe. Pero saben, el que está confiado en Jesucristo no le teme a nada de esto, porque sabe que en Él está la vida, que en Él está la victoria, y que en Él tenemos redención, y que en Él tenemos salvación, y que Él nos librará de todo mal que pueda ejercerse sobre nuestras vidas y sobre esta humanidad. Cuando Jesús, nuestro amado Salvador, nuestro amado Redentor, la luz del mundo, el pan de vida eterna, el que venció a la muerte en la cruz, Él murió, pero Él resucitó. Y allí se gesta, allí inicia nuestra victoria. Mira, convéncete, la victoria siempre la tendrás tú, si crees en Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo que descendió del cielo, que murió, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Nunca las tinieblas pueden prevalecer sobre tu vida, porque tú eres luz, porque tú tienes la luz de Cristo Jesús, y la luz prevalece sobre las tinieblas. Entonces, como dice Maribel, siéntete victoriosa, porque reinaremos por siempre. Estamos llamados a ejercer un dominio espiritual, a ejercer una autoridad espiritual sobre el mundo de las tinieblas. Si tú estás convencido de que tú vences, porque vences de la mano de Cristo Jesús. Entonces, Maribel decía al comenzar nuestro programa, y lo dice la Biblia, la cruz no es para venerarla, la cruz no es para exaltarla, la cruz física no es para nosotros idolatrarla. Eso solamente es un símbolo, pero es un símbolo de derrota. Y de derrota para el diablo, pero para ti tiene que ser un símbolo de victoria, de victoria. Y la victoria, ¿dónde la llevas tú? No la llevas en los ojos, para estar mirando siempre y estar venerando una cruz. La llevas en el corazón, en el corazón. Allí es donde tú tienes que creer que Jesús es quien guía tu vida. Jesús es el todo de tu vida. Yo anteriormente decía que Jesús era el centro de mi vida, pero no. Hoy digo que Jesús es el todo de mi vida. ¿Por qué? Porque hoy yo vivo loca por Cristo, ¿sí? Pero la palabra del Señor también nos dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a estos nosotros es poder de Dios, ¿sí? Recuerda que Cristo Jesús destruyó la sabiduría de los sabios y desechó el entendimiento de los entendidos, para que nosotros, aquellos que estábamos perdidos en delitos y pecados, tuviéramos salvación y tuviéramos vida eterna en Cristo Jesús. Todo gestado a través del acto que se produjo en la cruz del Calvario. Así es, Isbelia. No sé si quieres agregar algo. Yo ya terminé con mi intervención. Oramos para ser despedidos. Sí, Mari, pienso que debemos de orar, darle gracias al Señor por este momento tan especial que nos permite llevar el plan de salvación y el plan de redención. Amén. A los confines de la tierra. Sí. No sin antes recalcarle a nuestros amados oyentes, la cruz tuvo el poder para salvarnos, para redimirnos de la maldición, para traernos sanidad y para darnos victoria sobre las tinieblas, mis amados, y ese poder está en la obra de Jesucristo, no en un madero, dos tablas cruzadas, no, en la obra de Jesucristo en la cruz. Como decía Isabel, Jesucristo, el centro de nuestra vida, Jesucristo, nuestra vida, Jesucristo, para Él vivir, para Él somos y de Él somos. Amén. Amén. Vamos Mari, a orar. Me gustaría decir algo con base en lo que acabas de decir. En la cruz fue donde Dios quitó nuestra maldición. ¿Para qué? Para darnos su bendición. Así es. Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús. Y todo lo bueno que Jesús era pasó a nosotros a través de la fe que nosotros tenemos en Él. Así es. Amados, vamos a darle gracias a Dios
Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este espacio que nos has permitido, Padre mío. Te damos gracias, Señor, por cada oyente, Padre Celestial, por cada persona, Padre mío, que le ha de llegar, Padre Celestial, este mensaje, Señor. Yo te pido que tu Santo Espíritu, Padre Santo, le dé convicción, Señor, y que esta semilla produzcan el fruto, Padre, en sus corazones y en sus mentes, al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias por cada persona a la que ha de llegar esta palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret que le des la sanidad, Padre mío, que están esperando, que le des, Padre Celestial, esa libertad que están esperando, Señor, que le des, Padre mío, esa paz que están esperando, Padre, que quites, Padre, todo rezago de maldición sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, que sea tu paz sobre ellos, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento y que tu perfecta voluntad se haga efectiva en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Recuerden, mis queridos hermanos, que nosotros a través de Cristo nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición. Acuérdense que dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Que la paz del Señor, que el favor y la misericordia del Señor te acompañen en este resto de tarde, toda la semana que viene, y que tengas un feliz fin de semana. Si aún no te congregas en una iglesia de sana doctrina y estás en Sincelejo, recuerda que te esperamos todos los domingos a las 4 de la tarde en la iglesia Jesucristo, el Tabernáculo Viviente. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si este programa fue bendición para tu vida, mándanos un mensaje, escríbenos, queremos saber lo que Cristo está haciendo en tu vida. Recuerda, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y por Él fuimos redimidos de la muerte y del pecado. Así que vive gozoso y da fruto de palabra, da fruto de arrepentimiento, da fruto de obra, porque eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Dios te continúe bendiciendo.